Bueno, doy gracias a Dios por esta invitación. Gracias a Jamie, Silvia, por invitarme a compartir con ustedes lo que ha estado siempre en mi corazón, obviamente desde que conocí a Dios. Él me llamó especialmente a esta área, que es el área de la educación. Y puedo identificar exactamente el momento, el lugar donde tuve la convicción de que esto era lo que yo tenía que hacer. El tema, así dice el WhatsApp de Jamie, educación cristiana. Alguien dijo que educación sin Cristo, o sea, educación sin cristiana, ¿ya?, es como enseñar los océanos sin mencionar el mar. Eso lo dijo Gabriela Mistral. Otra persona dijo, el Estado no puede educar porque el Estado enseña ignorancia. Si cuestionas la verdad, si no sabes si una persona es hombre o mujer, entonces, ¿qué vas a enseñar? Eso lo dijo Vishal Mangalwadi, un filósofo de la India. Todo lo que es verdaderamente educativo es de Dios. No lo dije yo, lo dijo Paul Hawkins de la Universidad de las Naciones, hace muchos años atrás que estuvo acá en nuestro país. Educación. Quiero que abran su mente, que se saquen de su mente la idea que ustedes tienen de educación, porque todos nosotros fuimos educados en un sistema que pone como centro al hombre y no como centro a Dios. Entonces, el sistema educacional donde nosotros fuimos enseñados es un sistema humanista. Y yo quiero compartir con ustedes educación cristiana que pone como centro a Dios. Cristocéntrica, Jesús en el medio. Señor, te ruego que tú vengas a nosotros esta mañana. Te pido, Dios, que abras nuestro entendimiento, que descorras el velo, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y nos hagas ver, Señor, esta área de la sociedad, esta importante área de la sociedad, Señor, como una área estratégica, fundamental, absolutamente necesaria para el avance de tu reino, Señor, aquí en la tierra, para la extensión de tu reino, para el avance de la iglesia. Señor, te ruego que tú vengas esta mañana, Señor, y traigas revelación a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ven y háblanos, Señor. Aquí estamos, Dios, parados delante de ti, en este pequeño rincón del universo, clamando, Señor, ven, Dios, ven, Señor. Háblanos, te adoramos, Señor, te adoramos. Dijimos que nuestra vida está en tus manos hace unos minutos. Ahora decimos, Señor, nuestra mente también está en tus manos. Ven, Señor, y cambia nuestros pensamientos según tus pensamientos, según tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que miren sus Biblias. Disculpen que estoy usando una Biblia Reina de Valera, pero esta Biblia me la regaló un estudiante de quinto básico hace muchos años atrás y ahora es pastor y no dejé de usar la Biblia que él me regaló, así que aquí la tengo. Dice, y es Reina Valera 60, ese es el problema, ¿ya? Ese es el problema. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 5 y 7. Acá está narrando una guerra, un episodio bélico. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y aquí quiero que pensemos, hay una lucha
entre el pueblo de Dios, actualmente los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia, nosotros, contra ellos. En este caso, los filisteos. Y esa lucha no ha terminado, esa lucha continúa. Seguimos luchando nosotros los cristianos contra el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo del reino de Dios, contra, en este caso, los filisteos. Y dice, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, la infantería eran pueblo numeroso como a la orilla del mar, la caballería 6.000 hombres de a caballo y 30.000 carros. Piense usted la cantidad. Ahora quiero que se imagine eso puesto en escena ahí, delante de nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios y estamos ahí frente a este grupo numeroso de enemigos. Dice que acamparon y subieron y acamparon en Mixmas al oriente de Bet-Sabén. Cuando los hombres de Israel vieron, usaron sus sentidos, ¿no?, que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron. ¡Ah, qué valiente! Se escondieron. Esa fue la respuesta del pueblo de Dios ante la innegable amenaza, la diferencia numérica que tenían estos filisteos, ¿ya? Con sus 30.000 carros, con sus 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso en extremo, como la arena del mar. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos, estos fueron los más inteligentes yo creo, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. O sea, se pasaron al enemigo. O sea, era tan fuerte el enemigo que si el enemigo es más fuerte que tú, entonces únete a él. Ya, ellos tomaron ese consejo que no es bíblico y se unieron a los filisteos. Se fueron a la tierra de los filisteos. Y todo el pueblo dice que iba detrás de Saúl, el rey, su líder, temblando. ¿Se imagina usted el ejército? Bueno, ese es el panorama. Aquí el pueblo de Dios está usando por lo menos 3 capacidades, 3 habilidades que Dios nos ha dado. Una son los sentidos. Ellos vieron, escucharon los carros, escucharon los caballos, vieron lo que estaba sucediendo ahí. Usaron la razón, son demasiados. Y luego eso afectó sus emociones y estaban temblando. Y después de eso, cada uno tomó su decisión. Algunos se escondieron en cuevas, otros en pozos, otros se pasaron a los enemigos. O sea, cada uno tomó su decisión. Y otros siguieron a su líder. Valientemente ahí siguieron al líder, temblando. Sigamos. Versículo 13 del mismo capítulo. No es el 13. Veamos el 15. Levantándose, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Piense ahora, 600 temblando contra toda la cantidad del ejército de los filisteos. Y para terminar con este panorama negro, en el versículo 19, dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afinar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha y su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte
de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció en el día de la batalla. No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. O sea, 600 temblando, y ellos ni siquiera tenían espadas, solamente había 2 espadas, el rey y su hijo, nadie más. Los demás, ¿qué tenían? Herramientas. Herramientas tenían. O sea, asadones, no sé, dice aquí, menciona varios, ¿no? La picana con la que se le hace a los bueyes para que avancen con el arado. Bueno, tenían herramientas. No tenían armas. Ahora, dice acá que esta situación del pueblo de Dios era una estrategia de los filisteos. Los filisteos estratégicamente decidieron que los hebreos no tendrían acceso a la tecnología de punta de la época, que era la fundición de los metales, y no había herreros en Israel por decisión de los filisteos. Los filisteos decidieron que los israelitas no tendrían acceso a esta tecnología para que no tuvieran armas. Solamente podían tener herramientas, siempre y cuando pagaran. O sea, puedes conseguir herramientas siempre y cuando puedas pagar por ellas. Armas, no. Estrategia de los filisteos. Los filisteos quieren impedir que el pueblo de Dios tenga acceso a la tecnología de punta de esa época. Bueno, estamos hablando de una sociedad agraria, una sociedad agrícola. En una sociedad agrícola, bueno, la herramienta es vital para trabajar la tierra. No es lo mismo arar con un arado de madera que arar con un arado de metal, ¿no es cierto? No es igual. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de cómo obtenemos el pan, cómo obtenemos los recursos, cómo mejoramos nuestra calidad de vida. Bueno, con herramientas se mejora nuestra calidad de vida. Mientras mejores son las herramientas, más puedes optar a tener los recursos para llevar a tu casa, para poner sobre la mesa, para alimentar a tus hijos, para sostener a tu familia, para mejorar tu estándar de vida. Herramientas, no armas. Los filisteos nos permiten tener herramientas, pero lo que no quieren definitivamente es que tengamos armas. ¿En qué consiste esta estrategia de los filisteos en nuestro tiempo? Nosotros mismos le decimos a veces a los niños, o le hemos dicho, yo ya no lo digo, pero tienes que estudiar, hombre, para que tengas con qué ganarte la vida. Porque la educación es la herramienta en la sociedad del conocimiento. En la sociedad agraria son las herramientas para trabajar la tierra. Hoy en día no vamos a trabajar la tierra todos, ¿no? Algunos sí, pero, ¿sabe? Hoy en día tú puedes ganarte la vida, obtener el sustento, el pan para llevar a tu casa a través de la educación. La educación es hoy en día la herramienta. Y esa sigue siendo la estrategia de los filisteos. Mira, estuve viendo una estadística. Educación versus ingresos. Esto es del INE, Instituto Nacional de Estadística de Chile, del año 2021. Está un poquito atrasada, pero vale, ¿ya? Dice, una persona que tiene educación básica tiene una expectativa de remuneración de 350.000 pesos. Enseñanza media, 400.000 o el sueldo mínimo. Educación técnica, 500.000. Educación universitaria, 1 millón. Posgrados, 1.800.000 hacia arriba. O sea, cambia, ¿no?
Hay diferencia. Según la educación que tú tienes, son las expectativas que puedas tener. Con octavo básico ya puedes tener una licencia de conducir. Con cuarto medio puedes hacer aseo en el colegio. En nuestro colegio nos obligaron a despedir a las personas de aseo por no tener cuarto medio. Y tuvieron que ir a inscribirse en la escuela nocturna, las personas que quisieron, ¿no es cierto? Y volver cuando tuvieran el cuarto medio aprobado. O sea, no puedes hacer aseo en un colegio si no tienes cuarto medio. Bueno, con cuarto medio también puedes llegar a ser presidente. Hay un rango ahí, ¿no? Ahora, con menos estudios, aumenta la posibilidad de estar desocupado. Tienes menos preparación, es más probable que quedes cesante y que te cueste encontrar nuevamente un trabajo. Es decir, herramientas para ganarse la vida, hombre. Esa es la estrategia de los filisteos. A diferencia, veamos la segunda parte de esta historia, 14, mismo libro, capítulo 14, versículo 6. Recuerden que Jonatán, el hijo del rey, tenía espada, ¿no? Y dijo Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Sabe? Eran 30.000 que estaban en carros, una cantidad enorme a caballo, se me olvidó el número, pero una cantidad enorme que estaban a caballo, y los otros, y él dice, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él hizo esta declaración. Vamos a ver qué significa esa declaración. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Qué tenía en su corazón Jonatán? Jonatán tenía el conocimiento de Dios. Él conocía a Dios, porque no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. ¿Quién puede decir eso? Alguien que conoce a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Haz lo que está en tu corazón. Si Dios puso algo en tu corazón, entonces hazlo. Es Dios. Él lo puso en tu corazón. ¿Y qué fue lo que puso Dios en su corazón? Ve pues, estoy contigo a tu voluntad. Ya. Y dijo entonces Jonatán: mira, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Era la guarnición de o sea, estaban acampados ahí los filisteos. Y dijo, nos vamos a mostrar. Ajá, ¿ya? Si ellos nos dicen, esperen hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Ellos estaban en un lugar más alto, ellos en un lugar más bajo. Esa también es una estrategia de guerra. Ponerse en un lugar más alto es una estrategia de guerra, ¿ya? Más, si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y esto nos será por señal. Él podía buscar a Dios, preguntarle a Dios, esperar la respuesta de Dios. Y si Dios me responde a través de una señal, voy a seguir esa señal y voy a hacer lo que Dios me está guiando a hacer. Recuerden, él tenía una espada. ¿Pero qué está usando aquí? No está usando su espada. Está usando el conocimiento de Dios. Está usando la revelación de Dios. Y se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. ¿Sabe una cosa? Los filisteos, el mundo, nos ven como cavernícolas.
así nos perciben, así nos ven. Estos cavernícolas, estos canutos evangélicos ignorantes, ¿qué se creen? ¿Cómo se atreven? Yo sentí algo así cuando participé en la creación de un proyecto en una universidad evangélica que no se logró aquí en Chile. Quizás por alguna razón no se logró, ¿no? Porque, ¿sabe qué? Los filisteos no quieren que los cristianos tengan universidades. ¿Sabe por qué? Están dispuestos a darnos herramientas, siempre y cuando pagues, pero no armas. Bueno, y ellos dijeron, suban a nosotros y les haremos saber una cosa. Ellos son los que saben. Nosotros somos los que no sabemos. ¿Se entiende? Suban a nosotros. Nosotros estamos arriba, ustedes abajo. Suban y nosotros les vamos a enseñar. ¿Quieres aprender? Bueno, ven a nuestras universidades. Ven a nuestras instituciones educativas y te vamos a entregar herramientas para que te ganes la vida. Te vamos a enseñar. Los filisteos siguen controlando la tecnología de punta, siguen controlando las instituciones, siguen controlando el poder del herrero. ¿Quiénes son los herreros de nuestro tiempo? ¿Quiénes son los que califican o certifican las herramientas con las que tú puedes ganarte la vida? ¿Quiénes son los que firman tus certificados de estudio, de título? ¿Quiénes son los que certifican o califican si tú pasaste o no pasaste? Si nuestros estudiantes del Instituto Ágape rinden exámenes libres, ¿quiénes son los que ponen la firma diciendo está aprobado o está reprobado? Si yo quiero abrir un colegio, ¿quiénes son los que me dicen sí o no? Ellos lo hacen. ¿Sabe cómo se llama el certificado de aprobación de un colegio? Se llama cooperador de la función educacional del Estado. Yo trabajo en un colegio que es cooperador de la función educacional del Estado. Ellos son los que tienen el control. Nosotros solo cooperamos. Somos colaboradores. ¿Qué sucedió acá? Dijo, sube tras de mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición de los filisteos. Y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Se dio vuelta la situación. ¿Por qué? Porque uno hizo la diferencia. Uno que conocía a Dios. Uno que tenía armas y que conocía a Dios. Porque las armas, en realidad, hermano, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Quiénes son los herreros de nuestro tiempo? Los que manejan el conocimiento de punta. Y aquí no estoy hablando de tecnología, estoy hablando del conocimiento que está por sobre todo conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que está por sobre todo conocimiento? En Corintios dice que es el amor de Dios. El amor de Dios es el conocimiento que excede a todo conocimiento. ¿Quiénes son los que manejan ese conocimiento? Bueno, Dios ha puesto así como este piso, ¿no? Que tiene 3 patas, miren, tiene 3. Las 3 patas es como las 3 P. Y las 3 P en la vida de un estudiante, de un niño, de un joven, como este piso, sería la vida de un estudiante, tiene 3 patas.
padres, P de padres, P de pastores, iglesia, y P de profesores. Iglesia, familia y colegio deben estar unidos y ser coherentes unos con otros. Cuando están esas tres patas, esos tres fundamentos puestos en la vida de una persona, puede llegar lejos. Dios lo estableció así, son las tres P, las tres patas, los tres principios fundamentales para formar una vida que va a afectar esta sociedad, que va a afectar las naciones. Dios quiere que así sea. Jesús dijo, mira, escrito está, no solo de pan. Es cierto, necesitas el pan, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es eso? Educación es cristianismo. Cristianismo es educación. La Biblia, aunque sea del 60, la Biblia es un libro. Es un libro. Y sabes, Dios, ¿sabe por qué? O sea, ¿cómo es posible? Dios le dio a un pueblo de esclavos ignorantes que enseñaban las verdades a través del sistema oral, contando historias. Era la tradición oral, era una tribu de esclavos que transmitían el conocimiento a través de historias, contándolo uno a uno, boca a boca, generación tras generación. Y a Dios se le ocurre darle a ellos un libro. Un libro. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán y llevó la Biblia al pueblo, se encontró con un problema. El pueblo no sabía leer. Entonces tuvo que enviar profesores primero, abrir colegios. Y la reforma protestante se caracteriza por el avance significativo en la educación en el mundo. El otro día yo le preguntaba a un estudiante, ¿por qué tú estás aquí en este colegio? Yo trabajo en un colegio particular subvencionado gratuito, ¿ya? No sé, mi papá. Ya, ok. Pero, ¿cuánto paga tu papá para que tú estés sentado ahí estudiando en este colegio? No paga. ¿Y quién paga? ¿Los profesores trabajan gratis? ¿El colegio funciona sin dinero? No. ¿Quién paga? El gobierno. ¿Y de dónde salió esa idea? Lutero. Él tuvo esa idea. La educación subvencionada por el Estado. Ustedes, las autoridades del gobierno, construyen puentes, construyen represas, construyan también colegios para que los jóvenes puedan estudiar y aprender, principalmente la palabra de Dios. Él estaba promoviendo un sistema educacional fundamentado en la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia. La palabra de Dios. ¿Sabe? Hace unos días atrás escuché a un papá de un estudiante. Nosotros tenemos hasta octavo básico solamente en nuestra escuela, ¿ya? Y este papá es de una estudiante que egresó el año pasado de octavo y dijo que su profesor le dijo, enseñándole acerca del valor de la verdad. Y el profesor le dijo, hay que decir siempre la verdad. Por eso yo no les puedo decir a ustedes, Dios existe. Filisteos de nuevo, ¿ves? Ahí, destruyendo la base, destruyendo el fundamento. O sea, cortando la pata, dejándolo cojo. No puede permanecer porque le están cortando el sustento. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Mire. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es una espada? No es una herramienta, es un arma. La palabra de Dios es un arma y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, esta palabra puede llegar tan profundo en la vida de una persona. Pero es un arma, no es una herramienta. Por eso es difícil tener colegios cristianos en nuestro país. Porque es una estrategia de los filisteos, controlar ellos el sistema educacional para impedir que nuestros hijos, que nuestros estudiantes, que los niños de esta iglesia puedan transformarse en seres peligrosos en contra del enemigo. Como Jonatanes, que conocen a Dios, que saben lo que Dios habla. Y cuando Dios les habla, saben qué hacer. Y cuando hacen lo que Dios les dice que hagan, entonces tienen la victoria y el enemigo una gran derrota. ¿Dónde aprenden eso? Bueno, la familia, la iglesia y el colegio. No pueden competir, no se pueden autodestruir unos con otros. Están en sintonía. Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Dios. Cuando una persona, un ladrón, entra a tu casa a robar, ¿qué se roba? ¿Qué busca el ladrón? A ver, yo soy un ladrón. Voy a entrar a tu casa. ¿Dónde está el canasto de la ropa sucia? ¿Dónde esconderá la basura esta gente? Vamos al cuarto de los cachureos. Oye, busca las cosas de más valor. Lo que vendría siendo tu herencia. ¿Y cuál es la herencia? ¿Qué es lo de más valor que hay en nuestras casas, en nuestras familias? Son nuestros hijos. Herencia de Dios son nuestros hijos. Cosa de estima, cosa de gran valor. El fruto del vientre. Y agrega una segunda línea. Como flechas en mano del valiente. ¿Qué son las flechas? Son armas. Armas. Como flechas en mano del valiente. ¿Quién es el valiente? Parece que tengo que ser yo el valiente. Parece que somos los padres los que tenemos que ser los valientes. Parece que debemos ser los profesores los valientes. Parece que son los pastores los valientes, los profesores de la escuela dominical. ¡Son valientes! Ellos están haciendo una gran labor, un gran trabajo. Un trabajo que amerita gran valentía. Hay que ser valiente para meterse en este sistema que está siendo controlado por los filisteos. Y tenemos que cambiar esto. Y Dios quiere que así sea. Yo estoy trabajando en un lugar donde era un basural. Era un hoyo de 100 metros de largo por 150 metros, 1,5 hectáreas de hoyo, 20 o 30 metros de profundidad, basura. Se perforaron sacando material de áridos para construir unas carreteras por ahí cerca. Rompieron una napa de agua, se inundó el hoyo, se transformó en la piscina del barrio, pero después se corrompió el agua, se puso, infecciosa, los niños se metían ahí, dicen que salían con granos en la piel y cosas así. Se transformó en un basural, entonces ahí se empezó a botar basura, y era el basural del barrio, con todo lo que eso implica. Violaciones hubo ahí, delincuentes se escondían ahí, hasta que llegaron unos cristianos y pidieron a Dios el hoyo. Y sobre el hoyo se construyó un colegio. El problema es que había que llenar el hoyo con tierra. Y no, calcularon cuánto cuesta llenar este hoyo, era mucha cantidad de dinero.
Entonces, la oración. La oración. Vino un señor de una empresa, estaban construyendo un puente que se llama La Puntilla. La salida a Isla de Maipo, 5 Sur, hay un puente que se llama La Puntilla, que conecta hacia Talagante. Y él vino y dijo, ¿cuánto me cobran por traer la tierra del cerro? Porque hay que cortar el cerro y echarla al hoyo. Nada, estamos orando. ¿Qué le vamos a cobrar? Bueno, como no me cobran, entonces les voy a traer máquinas para ir compactando la tierra y emparejando. ¿Sabe? Yo participé en una reunión con el Ceremi de Bienes Nacionales para pedir que renovaran el comodato, porque es un comodato, no es una compra, un comodato. El comodato de ese terreno. Y el Ceremi, no fuimos nosotros, fue el Ceremi de Bienes Nacionales el que dijo, la fe mueve montañas. Él dijo, literalmente eso ocurrió, hermanos. La fe, la oración, el cerro se cortó, la tierra se instaló encima del hoyo y ahora hay un colegio. Una profesora que vivía ahí como cuidadora antes de que se construyera me dice, ¿sabe qué? Cuando cruzo ese patio hacia allá, siento que voy caminando en el aire, porque antes no había nada ahí y ahora Dios lo puso. La fe mueve montañas. Dios está de nuestro lado. Él quiere que lo hagamos. Pero hay que ser valiente. Hay que tener valentía para tomar la iniciativa. Yo recuerdo hace años atrás, muchos años, ya demasiado. Pero todavía me acuerdo. ¿Sabe? Estábamos intentando meter un programa de religión evangélica en el sistema público. Y yo recuerdo ahí al frente de la Moneda, frente al Ministerio de Educación en la Alameda, ¿ya? Porque me mandaron ahí. Parado y vi el edificio y sentí como la ciudad amurallada, como Josué frente a Jericó. Señor, tú puedes. Tú puedes. ¿Sabe? Presentamos el programa fue aprobado. Llevamos, no sé, más de 30 años, Larry, ¿cuánto? Más de 30 años, sí, muchos años. 40 años. ¿Sabe? 200.000 estudiantes están recibiendo la palabra de Dios en las escuelas públicas cuando se les permite, de parte de profesores de religión evangélica, porque esa fue la estrategia, en escuelas públicas. 200.000 al año. 40 años. ¿Puede pensar usted qué sería de esos muchachos, de esos jóvenes? No estoy diciendo que el cambio ha sido radical, pero tal vez nuestro país estaría muy distinto de cómo está. Porque hay una palabra que está llegando a diferentes grupos de personas. Dios puede hacer la diferencia. Dios quiere hacer la diferencia. Dios necesita personas valientes que le conozcan a Él para llevar adelante un programa de educación cristiana. Aquí hay un programa de educación cristiana. Aquí lo hay. Aquí lo tenemos. Está haciendo una diferencia. A veces no se ve, pero Dios lo está haciendo. Necesita de hombres y mujeres valientes, porque el que llenó su aljaba de ellos, de las flechas, ese es el valiente, el padre valiente, la madre valiente, que va a enfrentar al enemigo, porque nuestros hijos se transforman en flechas. ¿Cuántos de mis ex alumnos están extendiendo el reino de Dios? A esta edad yo lo puedo ver. Antes no lo veía. Antes no lo vi. Ahora lo veo. Nunca he hecho un estudio de eso, pero sé que los hay. Porque de vez en cuando voy escuchando, estoy sabiendo. Y es maravilloso ver cómo Dios hace la diferencia. ¿Sabe? Yo te desafío a que te dispongas a hacer esa diferencia. A ser valiente y a hacer la diferencia. Con tus nietos, con tus sobrinos, con tus vecinos, con los niños de la iglesia, no sé. Dios te dirá cómo. Pero atrévete a hacer la diferencia. Señor, te ruego que tú vengas sobre nosotros, Padre.
Ayúdanos, Dios, a enfrentar al enemigo, a derrotar al enemigo, Señor, en el lugar donde esté, porque sabemos que tú eres Dios Todopoderoso. Que no es difícil, Señor, para ti salvar con muchos o con pocos. Y si tú nos estás llamando, si tú nos estás dando señales, Señor, que podamos avanzar con esas señales y vencer al enemigo allí donde está. Gracias te doy, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu verdad y por tu Espíritu Santo, Señor, que está revelando esta verdad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.